Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Segundo Sefer de Crónicas, capítulo 14 y 15. Aunque el relato, ¿verdad?, de este rey, del cual vamos a estar hablando ahora, Asa, abarca hasta el capítulo 16. Vamos a tocar dos capítulos y en el próximo video hacemos culminamos con lo que es la vida de este rey, del cual pareciera que estuviese hablando de el peregrinar de la mayoría de nosotros los creyentes, con la ventaja que tenemos nosotros de mirar ese espejo y vernos en ellos. Que es complicado, sí, pero tenemos al Espíritu de Santidad derramado del cielo para fortalecernos. Como dijo en una ocasión Kefa, no me es molesto decirle las mismas cosas, aunque ustedes ya las sepan. Porque es importante que nosotros nos acuerden las cosas que posiblemente podemos caer fácil. Y también aquellas de las cuales podemos hacer y ver los frutos de ello. Porque de eso mayormente es que vamos a estar hablando. Culminamos en el video anterior con el relato del papá de Asa, de este rey llamado Abiyá, el cual se fortaleció en el Todopoderoso por 3 años, y esos 3 años le fue bien. Y esto me llevó a aclarar para aquellos que de una u otra manera, ¿verdad?, puedan estar escuchando por primera vez. Cuando este servidor terminó el Sefer de Devarim, de Deuteronomio, conocido así como Deuteronomio, las cosas, los relatos, las palabras que se le dijo al pueblo de Israel, especifiqué cuando comencé el Sefer de Yehoshua, del libro de Josué, y dije, ahora, desde ahora en adelante, en resumen, lo que vamos a ver es el relato de todos estos escritores a través de todos los años, de cómo le fue al pueblo de Israel cuando le empezó o cuando comenzó o cuando seguía la palabra del Todopoderoso y escuchaban a los profetas que el Eterno le enviaba, y cómo le fue cuando desobedecía. O sea, no va a haber algo en general, algo novedoso, sino cómo le va al hombre cuando comienza y sigue las palabras del pacto, obedeciendo la Torá, haciendo caso a la profecía, aferrándose a las promesas. Y cómo le va cuando abandona eso. Y
Y es lo que hemos estado viendo. Y lo vimos también con este rey llamado Abías, en el cual, después que se fortaleció, después que hizo todo lo que tenía que hacer, por una u otra razón, decidió abandonar y dejar de hacer lo que era correcto. Sin embargo, aquí vamos a ver que su hijo, Asa, comienza el escritor relatando en resumen cómo fue su vida. Y todo esto lo estamos estudiando y con el propósito, como he dicho en algunos videos, de estudiar toda la escritura. Y estuve hablando con un compañero y le estuve explicando, ¿verdad? Ciertas cosas y él me estaba explicando ciertas cosas de la escritura. Y dentro de eso, ¿verdad? Por si acaso, ¿verdad? Yo sé que él lo sabe claramente, pero hay veces que hay que explicar cosas que uno cree que la gente da por sentado y después se da cuenta que no. Al estudiar la escritura, en el cual estamos por Segunda de Crónicas, capítulo 14, no significa que este servidor está estudiando la escritura y va por Segunda de Crónicas, capítulo 14. No sé cuántas veces he leído la escritura completa de Génesis y Apocalipsis. Varias veces la he estudiado y la sigo estudiando. Y en mi vida personal, en mi tiempo de devoción, sigo estudiando la escritura todo el tiempo. Esto que estamos haciendo como ejercicio es para dejarlo grabado para que pueda ser de beneficio, sea a uno, a dos, a tres, a los que el Todopoderoso le permita. Y también para yo, en mi vida personal, también ser edificado. O sea, ¿qué significa? Que el que vayamos por Segunda de Crónica no significa que este servidor, bueno, yo creo que el 98% tal vez de las personas lo saben, no ha estudiado los otros libros que siguen, ni ha leído o que no cree en algún otro libro de los que aparezcan aquí o que no quiere tocar. eh, Estamos estudiando lo que es la escritura. Y la escritura es la palabra del Todopoderoso inspirada por el Espíritu de Santidad. Desde el primer libro hasta el último. No hay alguna diferencia. No es que en los primeros libros el Espíritu de Santidad inspiró y allá en los otros libros inspiró otro Espíritu de Santidad. Es el mismo. Inclusive, ahora que estuve estudiando y sigo estudiando ciertos libros, porque eso es lo que tal vez hago yo, como yo en lo personal hago como ejercicio. Leo una de las cartas de los apóstoles, Shaul, o de Juan, o de Kefa, de Pedro, de cualquiera de ellos. Y las leo 2, 3 veces. Una la leo, la estudio, después vuelvo y la leo, el estudio, vuelvo y la leo, el estudio 2, 3 veces y ahí pues tengo una mejor comprensión de lo que el Todopoderoso, ¿verdad? De una u otra manera me sigue ayudando a acordarme y de una u otra manera a veces me da un hidush, ¿verdad? Una novedad sobre un tema en específico. Pues esa es la manera, ¿verdad? Que este servidor a veces hace en lo que es el estudio. Y mientras lo hacía,
me acordaba yo y decía yo en mi mente, oye, pero es que yo estoy aquí estudiando esto y como también vengo, ¿verdad?, relatando lo que es Segunda de Crónica y todo esto, digo, pero es que esto es como, no sé por qué a veces, ya por lo menos yo en lo personal no le veo la diferencia. Eh, con excepción, obviamente, que la revelación del Mesías Yeshua que nos vino a traer, nos vino a revelar ciertas cosas, pero no a abolir, sino a revelarnos ciertas cosas. Yo decía, pero si aquí todos estos discípulos, apóstoles enviados, están citando la escritura, la están citando toda la escritura, porque ellos no tenían un Nuevo Testamento, como le llaman. No, ellos están citando toda la Torá, todos los profetas, todos los salmos, todas las enseñanzas de ellos es citando cada uno. Escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Y algunas versiones te lo marcan. Esto está en tal lado, esto está en tal lado. Y si uno mira, está todo marcado de eso. ¿Y por qué comienzo con esta introducción? Porque a nosotros se nos olvida en muchas ocasiones eh, que es servirle al Todopoderoso. Y servir al Todopoderoso no es solamente hablar, es hacer. Es hacer. Y es demostrar que uno ama lo que está escrito. Y ese era el rol. Ese era el rol de todo siervo del Eterno. No había otro. Ni el Mesías vino a traer otro, no. El Mesías vino a traer el mismo, mejorado y sacando todas aquellas añadiduras que le habían puesto los que se supone que hubiesen mantenido la pureza del mandato del Todopoderoso. ¿Y cuál es el mandato del Eterno en el pacto? Yo seré tu Elohim y tú serás mi pueblo. Mira cómo comienza este capítulo 14. Dice, Vayaz Asa Hatop Beyashar. O sea, e hizo Asa lo bueno y lo correcto, lo yashar, de recto. Be'enai Yuhevhei Elohei. E hizo Asa lo que era recto, bueno, delante de los ojos de Yuhevhei, su Elohei. En el capítulo anterior vimos que describieron a su papá, a pesar de que tuvo sus años buenos, como que fue un rey que en general hizo lo malo. No fue, si podría decir, ahí, solamente el Todopoderoso sabe, ¿verdad? Medir y, y, y hacer, ¿verdad? Lo que Él hace en su justicia, que es perfecta, y no la del hombre. Pero aquí describen a este rey como que hizo lo bueno. Y siempre he dicho, esta es la importancia de uno tener esa sintonía en la escritura, de saber que lo que está leyendo es para el beneficio de uno y que no es algo que uno tiene que interpretar como algo aislado. Y los que han escuchado historia de la iglesia, el origen de la doctrina y las herramientas para estudiar la escritura, pues ahí hablamos un poco de cómo podemos hacer ese análisis bíblico para entender. Cada vez que el Todopoderoso dice, revela por medio del escritor una frase, lo viene a describir en los próximos versos que siguen. O sea, el querer nosotros quitar o desligar
eh, lo que dice el primer verso de los que siguen y tratar de darle otro contexto y sacarlo es incorrecto. O sacar una deducción de un solo verso sin leer todo el capítulo o el capítulo anterior o ver el contexto cultural también es otro error. Porque, ¿qué es hacer lo bueno? ¿Qué es hacer lo correcto? ¿Por qué describen a este rey de esta manera? El escritor te lo va a relatar ahora. Mira lo que hizo este rey. Vayazar et misbejot, o sea, quitó misbejot, agajer, behabonot, bemot, veyashver et haamatzbot, veyenada'a, et haishrim. Quitó los altares extraños, o sea, todos aquellos altares que no tenían absolutamente nada que ver con el reino, los lugares altos, y desplazó todas las imágenes y las cortó, y también todos los troncos idolátricos. Todo aquello que no tenía parte ni suerte con el Todopoderoso fue echado fuera. Y esto es una de las enseñanzas básicas que siempre nosotros tratamos eh, de explicar así, y, y parece algo como que todo el mundo da por sentado, pero no. El que uno quiera tratar de santificar, ¿verdad? Porque esa es el- la lo que han sacado de contexto. No, ahora todo se santifica por medio de la oración. El tú querer santificar un día que el sistema secular de tu país haya dedicado, haya consagrado, haya adoptado, y lo quieras meter dentro de la vida de consagración, de la pureza, de los ritos, de lo que hacemos para el Todopoderoso, en el día que a ti te parezca o en el día que te enseñaron, o de la manera que a ti te parezca o como te enseñaron, eso no es correcto. Hacer lo bueno es uno saber que en medio de donde uno está, y esto es una de las cosas eh, de las cuales voy a tocar un poquito más adelante, que aún en medio de donde uno está, uno cuando tiene un corazón puro, uno sale de ese lugar, de ese ambiente, de ese sistema, y entra en el camino y en el espacio que el Todopoderoso quiere que nosotros estemos. Y este rey sacó todo eso, lo sacó todo, todo lo sacó. Y eso lo describe, por eso no podemos desconectar una cosa de la otra. Y eso es lo que define el escritor como que este rey hizo lo bueno ante los ojos del Eterno. ¿Y qué es lo bueno ante los ojos del Eterno? Shaul, Kefa, Yohanan, todos también lo describen. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno? Guardar sus mandamientos, que te enseñan a discernir entre lo que le agrada, en lo que es bueno y recto ante los ojos del Eterno y lo que no. ¿Y qué fue lo que el Eterno le dijo? No obtendrán ninguna imagen ni nada de esto delante de mí. ¿Y qué significa delante de mí? Que las quieras hacer cuando tú crees que estás en mi presencia. O sea, una persona que dice yo soy servidor de Dios, pero tiene otras cosas, tiene imágenes para orarle, para supuestamente hacerle un proceso ritual de consagración, de un día prender una vela, de hoy, mira, hoy es el día de
no sé, de los yo no sé quién, vamos a hacer un servicio, vamos a hacer un día para alabar y como dicen, ¿verdad? O como yo eh, veía, un culto especial para, o cualquier otra cosa que no es el Todopoderoso, pero lo quieres santificar como si fuese para Él. Por eso digo, eh, es importante que nos sigan acordando las cosas, porque el pueblo de Israel, por más que se le repetía, en cada generación repetía el mismo error, el mismo error, el mismo error. Desde el becerro de oro, esto hoy es un día para consagrarlo para el Todopoderoso, y el Eterno le dijo, no, yo no te dije que consagrara ese día para mí, ni que estuviese haciendo esas perversidades en los ojos del Eterno. Para ellos era, oh, estaban ellos en santidad. Bella Amer, le Yehudá, la Dershu, et Yuhevehei, Elohei, Aboteihem, ve la Azot, ha Torah, ve ha Misbot, y quitó los altares extraños, los lugares, y los despedazó, y las imágenes las cortó, y los troncos, donde tenían esos árboles en donde hacían sus cosas, y mandó a Yahudá a que buscaran a Yuhevehei Elohim. ¿Cómo buscamos al Eterno, al Elohim de sus padres? ¿Cómo? Poniendo por obras la Torá y los mandamientos. ¿Qué fue lo que dijo el Mesías? Si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Qué enseñó su discípulo? Aquel que dice que ama al Eterno y no guarda sus mandamientos, se está engañando a sí mismo. El tal está mintiendo. Y el detalle no tanto es ese, porque todos dicen, no, yo guardo los mandamientos. Si tú guardas los mandamientos que a ti te parece, y eso es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Por eso es importante estudiar la Escritura, porque esta es la base, la enseñanza en práctica. No es lo mismo decir yo guardo, como le dijo el profeta Yeshaya o el Eterno por medio del profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y ese pueblo estaba buscando guardar los mandamientos. ¿Pero cómo? Como le dijo Shaul. Por eso es importante tener en sintonía la escritura, la Torá completa, que yo siempre he dicho, la Torá no se limita a los 5 libros de Moshe, la Torá es todo aquello que sale de la boca del Eterno, lo que le dijo al pueblo de Israel en toda la escritura, mandato tras mandato, renglón tras renglón. Eso. Y como le dijo Shaul, como lo dijo Kefa, como lo dijo Yohanan, es que mis mandamientos no son gravosos. Y como lo dijo Shaul, es que este pueblo sí iba tras la ley de sus obras, buscando establecer la justicia de ellos por encima de la justicia del Eterno, poniendo por encima los dogmas y las tradiciones de sus ancestros por encima de lo que está escrito. Y es interesante porque desde el punto de vista psicológico, ¿verdad? Yo estaba tratando que a veces me vengo a hablar con el Eterno y digo, Padre amado, eh, yo sé que a mí me pasa. Me pasó y a veces me pasa. Y esto lo que me confirma es que si tú no nos lo revelas, nunca lo vamos a comprender. Porque yo leyendo esto, entendiendo esto, diciendo ahí, leyéndolo, porque no es que esté leyendo otra cosa, todo aquel que haya aprendido a leer, lee claramente que aquí dice que este hombre hizo lo bueno ante los ojos del Eterno y que lo bueno es guardar sus mandamientos y ponerlos por obra. Y que el abandonar al Eterno, como estuvimos escuchando y leyendo y hablando en el video anterior,
Y lo que es abandonar al Eterno es abandonar su ley y sus mandamientos. Y que todos sus mandamientos, como dijo el Mesías, ni uno de ellos será quitado, ni el más pequeño, ni el más grande. Entonces, ¿por qué razón, motivo o circunstancia? A nosotros, por una otra razón, aunque lo estamos leyendo, queremos aferrarnos a vivir y a creer otra cosa y a manipular cualquier texto de cualquier versión, la favorita que hayamos querido tener, por encima del contexto literario original del cual se ha manipulado en las traducciones que hemos tenido. No en todas, no todas, en su mayoría. O sea, cuando digo no en todas, es que podemos leer muchas versiones y todas en general van a decir casi lo que dice la escritura. Pero en algunos detalles claros, como hemos explicado en muchas ocasiones, la palabra sinagoga, pues una palabra sinagoga, que eso se podía decir sinagoga de cualquier persona, sea de entidad política, y eso no se refería a que dijeran sinagoga, a que automáticamente la gente pensara en los judíos. Hoy en día se dice sinagoga y todo el mundo piensa en los judíos. Por eso el escritor, lamentablemente, teniendo esa mentalidad, pues cuando la escritura habla de la congregación de manera positiva, pura, dice la iglesia. Traduce iglesia, aunque en griego diga sinagoge. Él viene y pone iglesia en su traducción de su versión. Pero cuando habla de manera negativa, pues pone sinagoga de Satanás. Sinagoga, los judaizantes sinagogueros. Y ahí cuando tú vas, y por eso es importante, aquel que tiene un corazón puro, no importa en dónde se encuentre. Esa es mi convicción. No importa dónde se encuentre, en China, en Japón, en Corea, en Rusia, en Argentina, en Puerto Rico, en donde quiera que esté. Cuando el que él lo llama, el de arriba lo llama, y pone ese corazón a inquietarse para buscar la palabra del Todopoderoso, va a salir. Y en este relato vamos a ver ejemplo de eso. Mandó a que buscaran al Elohim de sus padres, al Elohim que nosotros le servimos, al Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, y que pusieran por obra la Torah y el mandamiento. Veyazar Mikol Ir Yehudá et Habomot ve'et Ahamanim Ateshaket Hamalha Lifnei. Y quitó todas las ciudades de Judá y los lugares altos y aquellos pilares que tenían hacia el sol, y tuvo shalom. No, aquí no dice shalom, aquí dice sheket, que es como silencio. Tuvo tranquilidad, el reino delante de él. Veyaven ir mizorah veyehudá ki sheket haeretz be'ein imo milhama beshanim haele ki aniach yevehei lo. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, porque tenía paz en la tierra y no había en ella guerra durante aquellos, porque reposo le había dado Yehuvah a él. Lo que dije empezando el primer capítulo del libro de Josué, de Yehoshua. De aquí en adelante vamos a ver a un pueblo teniendo abundancia, teniendo shalom, ganando guerras, cuando le servían al Eterno y se volvían a él.
y un pueblo sufriendo, cayendo en manos de sus enemigos, eh, quitándole, quitándoles terreno, eh, invadiendo sus ciudades, humillándolos cuando se apartaba del Eterno. Porque eso es lo que está establecido en la Torah. Si obedece mi palabra y haces esto y esto y esto, esto te va a ir bien. Si me abandona, la corrección, la disciplina va a venir. Vayomer le Yehudá, y le dijo a Yehudá, Nebaná le baná et ha'ir ha'ele ve nazeb Jomá u Menadalim Delatim u Breihim Odana Haaretz Lifneinu Ki Darshanu et Yuhevahei Eloheinu Darshanu Vayanen Lanu Misbebi Veyavenu Beyaxalihu. Dice, y le dijo a Yehudá, edifiquemos ciudades estas y cerquémoslas de muros y torres, puertas y barras, mientras la tierra está delante de nosotros, porque hemos buscado a Yahweh nuestro Elohim. Le hemos buscado y él nos ha dado reposo en derredor. Edifiquemos y fueron prosperados. Vayehi le asa Jail Nazá Zanu Beramach Me Yehudá Shalesh Meot Elef U Benjamin Naazi Mini U Darji Keshe Meatim Beamonim Elef Kol Ala Geburim Hai. Y tuvo Asa un ejército que llevaba lanzas de Yehudá, 300,000, y de Benjamín, que llevaban escudo y entesaban arco, 280,000. En total, 580,000, si no me equivoco, 580,000 hombres. Si nosotros damos un poquito para atrás, Roboam, que comenzó, y fue el primero que comenzó a querer ir a la guerra con los de Israel para someterlos, fue con 180,000. Por eso el escritor nos está mandando un mensaje. Dice, cuando tú le sirves al Eterno, vas a ser prosperado y Él te puede dar 20 veces más de lo que tiene. Y nosotros sabemos que esto está hablando de un sentido conforme a la voluntad del Eterno, no un sentido manipulador de que ven y pacta y dame todo esto que el Eterno te lo va a multiplicar y ven y haces cosas para que seas más prosperado. No, lo hacemos porque en el corazón del Eterno que está en nuestra vida, si se puede decir de manera simbólica, es lo que anhelamos hacer, servirle. Y le damos a nuestro prójimo, no para que el Eterno nos multiplique, sino porque si le estamos dando al prójimo es porque ya el Eterno nos ha dado. Porque de la única manera que podemos dar es porque el Eterno ya nos ha dado a nosotros primero. Como dijo el rey David, ¿qué te podemos ofrecer sino de lo que ya tú nos has dado? Entonces vemos cómo este rey multiplicó todo su ejército. Pero en medio de eso tuvo un enfrentamiento. Vayazá Eleihem Zerach
Hakoshi, Behil, Elef, Elefim, U Markavot, Shalom, Meot, Veyavó, Ad Maresha. Y salió contra él Zera, el etíope, con un ejército de 1,000,000 y carros 300, y vino hasta Maresha. O sea, tenía casi el doble de lo que Asa había podido reunir. Pero como para el Eterno no hay nada imposible. Vayase Asa lifnei veyarhu milchama ve'eni zefata le maresha. Entonces salió Asa delante de él y ordenaron batalla en el valle de Zefata, junto a Maresha. Veyikra Asa al Yahweh Elohim. Y clamó Asa a Yahweh su Elohim. Vayomer Yahweh Ein imadeja le azor ben rab le ein koach. Y clamó Asa a Yahweh su Elohim y le dijo: Yahweh, no hay contigo poder para ayudar entre el poderoso como al que no tiene fuerza. O sea, en ti es lo mismo ayudar al grande que al pequeño. Al numeroso, porque aquí no dice poderoso, aquí dice rab, que es al numeroso como aquel que no tiene fuerza, al que tiene menos en número. Porque en ti está el poder. Dice, Ki Eleija Naad Nishanu U Be Shameja. Porque en ti nos apoyamos en tu nombre. Bonu al Jajamón Aze Yuhei Eloheinu Ata al Yeazer Imeja o Shen o Onesh. Ven y ayúdanos contra la multitud esta, oh Yahweh, nuestro Elohim. No prevalezca contra ti el hombre. Y como dijo el Todopoderoso, cuando tú estés haciendo lo que es correcto delante de mí, antes que la palabra salga de tus labios, ya yo sabré lo que tú me estás pidiendo y yo responderé. Veyanef Yahweh et a Koshim lifnei Asa belifnei Yehuda veyianazu Hakoshim. Y hirió Yahweh a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Veyadarfem Asa vehaam asher imo ad legerar veyafel me koshim le'eim lahem mehail ki nishberu lifnei Yahweh be lifnei mehahu. Y lo siguieron Asa al pueblo, el cual con él hasta Gerar, y cayeron los etíopes, mucho y ninguno de ellos salió vivo, porque fueron destrozados delante de Yahweh y delante de su ejército. De Yazau Shalel a Rabá Meod, y le llevaron un botín muy grande. Vayakhu et kol ha'arim zavivu Gerar ki haya pachat Yahweh Eloheihem veyevazu et kol ha'arim ki kazim rabá haita beham.
E hirieron a todas las ciudades de alrededor en Gerar, porque fue el terror de Yahweh sobre ellos, y saquearon todas las ciudades, porque tenían mucho botín en ellas. Vegan Elohi, mi Kená, Haki, Beyashbu, Zean, Lerab, U Gemalim, Beyashbu, Jerusalén. Y se llevaron asimismo las cabañas, sus ganados, y las atacaron, y se llevaron las ovejas, muchas, numerosas, y camellos, y se volvieron a Jerusalén. Resultado de la obediencia es el Todopoderoso se encargará de él. Usted se encarga de obedecer, de hacer lo que el Eterno nos ordena, y Él se encargará del resultado. Usted no es el que va a hacer que el resultado salga para bien o para no bien, sino el Todopoderoso. Y eso es una de las cosas a la vez de las que muchas veces se desilusionan. Cuando las cosas no salen como a uno le parece, piensa que es que el Eterno no está en el asunto. En este otro capítulo, como empezamos ahora el capítulo 15, vamos a ver lo que el Todopoderoso le dice a este pueblo. Porque vimos que el propósito de todo siervo del Eterno es ese: mandar a todo su gente, familia, alrededores, a que obedezcan la palabra del Todopoderoso, sigan sus mandamientos, porque eso es serle fiel a Él y es demostrar que tú tienes confianza en Él. Y en el capítulo 15, verso 1, eso es que lo que ahora el Eterno le va a decir al pueblo de Israel por medio de su profeta. Dice: Vaya Azariahu ben Obed, Ha'ya Elai, Ruach Elohim, dice, y Azaría, hijo de Obed, fue sobre él el espíritu de Elohim. O sea, no fue él por su propia voluntad, sino que el espíritu de Elohim vino sobre él para que hiciera algo, específicamente una función. ¿Cuál fue esa función? Veyazá lifnei Asa vayomer. Y fue y salió delante de Asa, delante del rey de Judá, y le dijo a él: Vayomer lo, sheimanu Asa bekol Yehudá u Benjamín. Escúchame, oídme, y estuvimos explicando que esta palabra de Shema no solamente es escuchar. Acuérdate, está hablando el espíritu de Elohim por medio de este hombre. Así que eso de escuchar es con la intención de poner por obra lo que se nos va a transmitir, sea de manera positiva o negativa. Sea que nos ordene a quitar algo de nuestra vida, o sea que quiere que hagamos algo en el proceso de nuestro caminar. ¿Qué fue lo que le dijo? Yuhebehei imetchen behi yaatchem imo veim tar darshuhu yemanza lachem veam ta'azabahu yezazab etchem. ¿Qué fue lo que le dice? Le dice: Yahweh con ustedes está. Él está con ustedes, y si ustedes están con Él, si lo buscan, Él será hallado de ustedes. Pero si ustedes se lo dejan, Él los dejará a ustedes. Y esto me acuerda la frase Shuvu Elai, Vishuvu Elechem.
vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. O sea, ¿qué es volverse al Eterno? Nosotros leemos volverse al pacto, a las promesas, a los mandamientos, a los estatutos. Y aquí el Todopoderoso le está reafirmando que él fue el que escuchó a Asa, fue el que lo libró de mano del más fuerte que él, del más numeroso que él. Así que no te engrandezca, sigue buscando al Eterno, porque si me buscas, me vas a hallar, como lo hiciste casi ahora. Pero si me abandonas, por más que grite, brinques y patalee, te tendré que disciplinar. Mira lo que sigue diciendo. Benjamín, y esto es el espíritu de santidad el que está hablando. Benjamín, Rabim, le Yisrael, la lo Elohei emet. Muchos días, Israel ha estado sin el verdadero Elohim. Y es interesante porque Israel siempre ha dicho, no, nosotros creemos en el Elohim de Israel. ¿Y por qué dice que no? Porque como hemos explicado en anteriores meses, lo que el hombre está diciendo es una cosa, pero lo que el Eterno está examinando es otra. Y aquí el Espíritu de Santidad está revelando lo que el Eterno está viendo. Una cosa es lo que decimos y otra cosa es cómo el Eterno nos está examinando. Usted puede decir todo lo que usted quiera. Yo tuve un sueño, yo lo vi, él me dijo, yo he sentido, esto es de parte de Dios. Yo soy todo lo que usted quiera decir. Pero si tú no estás dentro de los parámetros de lo que está escrito, como está escrito, no como a ti te parece, el Eterno te mira y dice, este hombre o esta mujer no ha estado realmente con el Elohim verdadero. Ha creado su propio Dios. Un Dios amoldado a su cultura, amoldado a su sistema religioso, amoldado a su secta, amoldado a lo que a él o a ella le parece. Pero los que realmente buscan y anhelan de todo corazón servir al Eterno, cuando leen y escudriñan, el Eterno los ayuda porque están buscando de todo corazón y si lo busca, será hallado. Dice, veló, Cohen, More, U lelo Torah. ¿Qué era estar sin el Elohim verdadero? No tenían Cohen, líder, que realmente le enseñara lo que está escrito, ni que les enseñara la Torah. Y cuando no hay Torah y no hay un líder que le enseñe la Torah como está escrito, sino bajo su criterio, el pueblo se desenfrena y cree que está bien. Andan, como dice en uno de los proverbios, al hombre hay camino que le parece el camino que es correcto. Dice, Veyashe, pero se volvieron, Vetzar lo al Yahveh Elohei Yisrael, Veyavekashehu, Veyimadza lahem. Y en su angustia la suya, se volvieron a Yahveh, el Elohim de Israel, y le buscaron, y fue hallado de ellos. U beatim hahem ein shalom le'ezu u lavo ki mehumat rabot al kol yoshvi ha'arzot. Y en aquellos tiempos no había shalom, no había plenitud, para aquel que salía ni aquel que entraba, sino aflicciones muchas sobre todos los habitantes de la tierra. ¿Por qué? Porque no estaban buscando al Eterno y no se habían vuelto a Él de todo corazón.
Dejaron al Todopoderoso, ¿por qué? Porque con sus labios decían que ese era su Elohim, pero no querían obedecer y guardar sus mandamientos. Y como siempre hemos dicho, aquí no estamos hablando de quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. Aquí estamos hablando de que quién está obedeciendo, quién está siendo fiel y quién está creando su propio criterio y dice que está siendo fiel. En aquel día, pues el Eterno revelará quién realmente es el que verdaderamente Él llamó, salvó, redimió y justificó. Quién realmente era el que le estaba sirviendo fiel, conforme a lo que está escrito, y quién estaba buscando su propio camino. Dice, ve Katum, ve Katu, ve Kutu, Goi, ve Goi, Veir, Ki Elohei, a Mamem, Bekol Zara, y destruía una nación a otra nación y una ciudad a otra ciudad, porque Elohim les atribuyó a ellos toda esa clase de calamidad. Ve'atem hasku ve'al yirfu yadayhem ki yesh zakar le fa'iloteihem. Dice, y ustedes esfuércense y no caigan sus manos, porque hay recompensa para sus obras. Mismo lenguaje, las mismas palabras. Bueno, de otra manera, Shaul les dice, creo que es Shaul, que es o el escritor del libro de Hebreos, que dice, porque el Eterno no se olvida de la obra que ustedes han hecho para sus santos. No se desanimen y sigan haciendo su obra, porque a su tiempo cosecharemos. O sea, sigue obedeciendo la palabra del Eterno, aunque te digan lo que te digan. Usted está gozoso y alegre por hacer lo que está escrito. Mira lo que causó esto. Ve'kishme'a aza hadevarim ha'ele ha'anavi'ua Obed Anavi Hahasak Ve'abur Hashikatsuim Hashikusim Mikol Eret Yahuda Ubenjamin Umim Ha'arim Asher Lebkat Mehab Ephraim Ubeyahadash et Misbeach Yuhebehei Asher Lifnei Olem Yuhebehei. Y como oyó esto Asa, las palabras de esta profecía de Obed el profeta, se fortaleció y quitó las abominaciones de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había capturado en el monte de Efraín, y les restauró el altar de Yuhebehei, que estaba delante del pórtico de Yuhebehei. Veyizkabet et kol Yahudá u Benjamín u Hagerim Obhen me Efraín u Manashe be Shimeon ki neflu elei me Yisrael le rab beratem ki Yuhebehei Elohei imo.
Y después reunió a todo Yahudá, a Benjamín, a los extranjeros, o sea, extranjeros que estaban en Benjamín, que estaban en Yahudá, que estaban con ellos, que estaban en Efraín, y a los de Efraín, a los de Manashe, a los de Shimeón, si te estás dando cuenta, tribus que ya no estaban ni pertenecían al reinado de Yahudá, sino al de Israel, al que había cambiado a las tribus del norte, al de Jeroboam, que había cambiado los días, que había cambiado las festividades, que había cambiado la manera, que había ido al otro lugar. Dice, y a ellos los reunió, ¿por qué? Porque se habían ido, pasado a él, muchos de Israel, porque habían visto en ellos que Yuhebahei estaba con él. Y por eso digo, no importando donde usted esté, hay miles, si no millones de testimonios. Personas que han dicho, yo era un tipo brujo, el otro no, yo era un católico aferrado, y el otro no, yo era un testigo ajo cerrado, y el otro no, yo era de tal denominación de fuego y de hueso colorado, y el otro no, yo era un musulmán, un islámico, y el otro yo era un budista, y el otro, de donde usted esté, cuando usted realmente escuche ese llamado del Todopoderoso, y usted anhele y desee ser fiel a eso, el Eterno lo va a sacar, porque Él no desampara un corazón contrito y humillado. Y ese corazón contrito y humillado lo define Él, lo establece Él. No es que yo quiera llorar y gritar delante de Él para que Él me escuche, no. Es si a Él le place escuchar a ese corazón contrito y humillado, el cual Él no va a desamparar, nos viene y nos busca. Y hay muchos testimonios. No, sí, yo leía y leía y leía y no me cuadraba. Yo escuchaba una cosa en el lugar que me reunía y yo decía, pero si está leyendo lo mismo y ¿por qué? Si es que dice esto, él está diciendo que lo dice, pero dice, esto lo dice, pero nosotros no obedecemos esto porque en otro lugar nos dice que aquí esto no es para nosotros, cuando estamos leyendo que sí es para nosotros. Y por eso dice que muchos se pasaban a el reinado de Yahudá porque habían visto que el Todopoderoso estaba con ellos. ¿Por qué estaba con ellos? Porque eran los lindos, los de Yahudá, donde estaba el templo. No, no. Porque habían demostrado de todo corazón que querían obedecer. Estaban quitando todo aquello que ellos habían creado, que no era parte de lo que el Eterno le había ordenado, y se habían vuelto a Él, obedeciendo sus mandamientos y guardando la Torah. Jerusalén, Bejodesh, Sheleshi, Leshana, Hamesh, Ezre, Lemalhot, Asa. Y se reunieron en el tercer mes del año 15 de Asa del reinado. Y esto es algo que me gustaría también aclarar. El reinado o los años del rey no se contaban específicamente como el año de los tiempos de los meses establecidos por la escritura. Una cosa era que dijera el mes de Abid, primer mes de los meses del año. Y otra cosa que dijera el tercer mes del reinado. Había unos años en donde ponían y coronaban al rey, y basado de ese mes era que se comenzaba a decir, como por un ejemplo, tuviesen como coronado a los reyes en el mes, por poner unas palabras que nosotros podamos entender, en el mes de noviembre.
Pues en el año número 15, que se cumplía en noviembre, pues en el mes tercero después de ese noviembre era en donde ellos se reunieron y comenzaron a hacer esta convocación. Porque para mí también sería fácil tratar de decir, ay, mira, lo más fácil y de entenderlo es en el mes tercero. Ah, pues mira, Pesaj es en el mes primero y aproximadamente como para el mes eh, tercero, que son 50 días, porque son 30 más 15, son 45, casi llegando al, pensando el tercer mes, es Shavuot. Pues mira, aquí fue que se reunieron en Shavuot. No hay una confirmación clara desde mi punto de vista que yo pueda afirmar eso. El punto es que se reunieron en Jerusalén. Lo más lógico es que fuese una convocación de festividad, que ahí es donde todo el mundo aprovechaba y iba, porque era un mandato ir y peregrinar, ir allá al Mishkan. Dice, Veillas Bahu, Leyuh Bahei, Yom Hahu Mim Ha Shalel Ha Abihu Bakar Sheba Meot Vezaem Shebaat Elafim, y se sacrificaron en el Misbea a Yahweh en aquel día un botín, que habían bueyes 700 y ovejas 7000. Ve'ayavu Brit le darshu et Yahweh Elohei aboteihen bekol lebabem u bekol nifsham. Y ellos entraron otra vez de manera oficial, todos unánime dentro de esa convocación, en el pacto para buscar a Yahweh, el Elohim de sus padres, con todo su corazón y con toda su alma. Bekol asher lo yedarshe le Yahweh Elohei Yisrael Yomot leman keten ve'at gadol. Y estableciendo lo que dice el criterio de la escritura, de la Torá, que si aquel que buscara al Todopoderoso iba a tener vida, y el que se apartara y incitara a otros a apartarse tenía que haber un caret. Y esto es lo que dice aquí, que buscasen al Todopoderoso de todo corazón, y aquel que no lo buscase se le diere caret, muerte. Desde el más pequeño, no importando, hasta el más grande, cualquiera que fuese. Y aquí cuando habla del pequeño o el grande, no está hablando en edad, también está hablando en estatus. No importando si fue un cohen el que desobedeció, no importando si es un aliado del rey el que desobedeció, o no importando si es aquel que fue una viuda, o fue un extranjero, o fue un leproso, cualquiera. Dice, Beat Isha. Y grande, sea hombre o sea mujer. Ba'u le Yahweh Bekol Gadol u Behar Rua. Y hicieron un cántico, o no cántico, sino voces de júbilo, de truá, grande, cuando juraron a Yahweh. Be Hatzorot u Be Shofarot, con trompetas y con shofar. Vayishmehu kol Yehuda al hashavua ki bekol lebabem nishba'u u bekol rodzenem bet kashu veyansa lahem veyenach Yahweh lahem misbebim. Y se alegraron con todo Judá acerca de este juramento, porque con todo su corazón lo habían hecho, lo habían jurado, y con toda su voluntad
lo buscaban y fue hallado de ellos, y reposo Jehová le dio a su alrededor. Vegan Maaca, Im, Asa, Amelech y también a Maaca, la madre de Asa. Unos dicen que era la mamá, otros dicen que era la abuela. Pues Hasirá, mi Birá, Ishar Ha'azata, le Alzera, mi Lapsa, Vejikaret, Asa et Mitfa Zata, Ve Yadak, Vejishref, Be Gahel, Ketron o Kederón. Y también le dispuso a Maaca, la dispuso de ser la que estaba al lado del rey como la correina, porque había hecho ella a Ashera un ídolo, y Asa lo destrozó a ese ídolo y lo desmenuzó y lo quemó en el torrente de Sidrón. Y esto nos dice, no hay excepción de personas. Si amas más a madre o a padre más que a mí, no eres digno de mí. Acuérdense que todo esto lo estamos estudiando, y en el contexto que lo estamos estudiando es para nosotros aprender a ser mejores siervos del Todopoderoso, pero teniendo nuestra mente en qué, en lo que el Mesías Yeshua nos enseñó, que es nuestro maestro, que es nuestro rey. Todas estas palabras, por eso es importante estar sintonizado en toda la escritura cuando estemos leyendo cualquier libro, porque esa sintonía nos va a ayudar a entender mucho mejor el contexto. Y esto es una demostración de amar al Todopoderoso por encima de aún al ser que más tú dices amar. La dispuso, la sacó completamente de su trono y le cogió el ídolo y se lo sacó. Le dijo, mamá, yo te puedo querer, yo te puedo amar, pero más al Todopoderoso, porque esto yo no lo puedo permitir jamás, porque no solamente es una abominación ante el Todopoderoso, sino también estás trayendo o acarreando disciplina y juicio a ti y a toda una nación. Y para ir culminando, dice, Behavamot lo zaru mi Yisrael rak lavabe asa ya shalem kol ya amin. Pero algunos lugares altos no fueron quitados en Israel, aunque solamente el corazón de Asa fue perfecto todos los días. Y esto es lo que estábamos hablando, creo que en tres videos anteriores, cuando estábamos hablando de Roboam. Nosotros no podemos obligar que otra persona viva al nivel de santidad que uno vive. Nuestro trabajo es no minimizar, no caer, como le dijo el Todopoderoso a Jeremías, que se vuelvan ellos a ti y tú no te vuelvas a ellos. Asa hizo que la mamá se volviera a él y él no se volvió a lo que la mamá estaba tratando de hacer. El pueblo de Israel, aunque habían hecho pacto de todo corazón, siempre había un remanente o siempre había un grupo de personas que querían seguir en su mundo, en su idolatría, en su religión, en su sistema ya programado. Y por eso dice, aunque ellos no quisieron hacer eso, el corazón de Asa, solamente fue recto en sus días. Vayavó et Kadshi Avi U Kadeshu Beit Elohei Kesef Besahav Be Keleim U Milhama Lo Haya Ad
Shana, Shalish, Hamishi, Lemalhot, Aza. Y termina diciendo, y trajo todas las cosas Kadosh dedicadas de su padre, que había consagrado a la casa de Elohim, la plata, el oro, los utensilios. Y no hubo guerra hasta el año 35 del reinado de Asa. Y esto es la primera alarma. ¿Por qué el escritor termina, o bueno, por qué el escritor dice, no es que termina, terminamos nosotros porque vamos a contar el otro verso como el primer verso del capítulo 16, pero los que hemos estudiado sabemos que la escritura no tenía capítulos y que este libro era un compendio completo, no era primera, segunda de crónica ni nada de eso. Pero para nosotros seguir esta consecuencia, aquí nos trae esta alarma hasta el año 35. ¿Qué pasó después del año 35 con Asa? Es lo que vamos a tocar en el próximo video, que nos va a traer otra enseñanza de por qué nosotros, cuando estamos y nos creemos que estamos sumamente bien y todo nos está pareciendo bien, que el Eterno está con nosotros, ¿quién con nosotros? No hay nada que nos pueda detener en nuestra vida espiritual. Comenzamos a descuidarnos y a creernos que nunca nos van a sacar de ese estatus de gloria, como decimos. Pero en estos 2 capítulos vemos cómo es y lo que debería ser todo siervo del Eterno. Lo que siempre hicieron todos los profetas. ¿Qué fue lo que hicieron? Mandar a todo un pueblo a que se volvieran al Eterno, que guardaran sus mandamientos y le fueran fiel, que abandonaran toda su idolatría, todos sus dogmas, todas sus tradiciones, todo aquello que tal vez fue influenciado dentro de su vida. Todos aquellos que se pasaron a Yahudá, se pasaron, aunque tenían ya arraigado en sus generaciones el veneno que Jeroboam le había introducido a todas esas generaciones. Habían crecido, me imagino, pensando, nosotros somos los que estamos bien, los que están mal son los de Yahudá. Pero cuando realmente hay un corazón contrito y humillado y el Todopoderoso le place, esos que querían buscarle todo corazón decían, no, es que allí es que realmente donde está el Eterno, porque allí es donde le está yendo bien y allí es donde están guardando lo que está escrito. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones a todos. Y antes de terminar, que no se nos olvide que estamos de camino hacia Shavuot. Que la paz sea con cada uno de ustedes. Amén.